discapacidad. A raíz de eso, además, les contamos que estamos aquí en el set con Luis Contreras, que es analista político de El Salvador, con el alcalde también del distrito de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, porque hace unos días se puso sobre la mesa el tema de que si era viable o no era viable, había esta ligera posibilidad de implementar algunos aspectos del denominado Plan Bukele que se ha dado en El Salvador, que se viene dando en El Salvador, aquí en nuestro país. Cuando se le hizo ese interrogante, esa pregunta al jefe del gabinete de ministros, él dijo sí, que era viable, pero no se detalló, por ejemplo, qué aspectos. Y desde entonces el tema ha quedado suelto y ha quedado también en la preocupación de los ciudadanos. Así que les damos la bienvenida a ambos. Bienvenidos siempre a la Rotativa del Aire. Comenzamos con usted, señor Contreras, porque del denominado Plan Bukele, que ustedes dicen en El Salvador ha sido muy efectivo, ¿qué se podría aplicar para que los ciudadanos, los oyentes y televidentes en este momento tengan muy claro de qué se trata y si es que en las reuniones que ustedes han tenido hasta el momento es viable? Sí, las democracias son similares. Lastimosamente Sudamérica está viviendo una coyuntura de una delincuencia muy álgida. Se ha recrudecido Ecuador, Chile, Colombia, en este caso también Perú. Y el primer paso es una voluntad política, primero de un mandatario, realmente, porque así se ha dado la jerarquización en El Salvador. Y después se ha trasladado a la Asamblea Legislativa, a los Ministerios de Justicia, Fiscalía General de la República, que son instituciones, lógicamente, que trabajan articuladamente contra el crimen organizado. Sin embargo, antes, esto no fue así al inicio. En el 2019, que el presidente Bukele toma posesión, implementa el Plan Control Territorial, que así se denomina, que es el Plan de Seguridad de El Salvador, que consta de 7 fases. Sin embargo, estaba la Asamblea anterior. Él todavía no poseía ningún diputado. ¿Cuál fue los peros en ese momento? Yo en esa época estaba trabajando con el ministro de Justicia que implementó ese plan, y el problema que se tenía era de que él pedía refuerzo presupuestario para equipamiento de policías de los policías y cuestión tecnológica, se lo negaba a la Asamblea. Y digamos, la eficacia, ¿cuál ha sido? Porque desde el otro lado o desde la balanza vienen las críticas a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, a la intervención a menores de edad, a que ellos sean encarcelados, a que se dé levantamiento de las comunicaciones sin algún tipo de orden. Es decir, ¿cómo respaldar esto? Sí, lo que pasa es que antes de llegar a eso me gustaría explicar la parte de esa política, porque al ver esos entrampamientos, después la Asamblea tiene mayoría del Partido Nuevas Ideas y comienza a avalar esa cuestión presupuestaria que era necesaria. Posteriormente se avala el régimen de excepción, que es al que estamos ya ahondando con tu pregunta. Pero sobre ese régimen, ¿cuánto tiempo llevan? Ya vamos más de casi un año. ¿Y se pretende seguir así? Las autoridades hacen una perfilación geográfica del crimen con base a esa información criminológica, es que se solicita o no la continuidad del régimen. Es decir, hay un estudio técnico de por medio, no solamente por pedirlo mes a mes. Dura 30 días y la Asamblea Legislativa lo está aprobando mensualmente a solicitud del ministro de Justicia. Es decir, hay un estudio de por medio. Con respecto a la pregunta que me hacías, estamos hablando que el régimen de excepción habilita legalmente a las autoridades para darle celeridad a los procesos de captura. Perfecto. Por ejemplo, la captura no es de 3 días, son 15 días mientras se investigue y la Fiscalía puede sustentar las pruebas. Hasta ahí. Alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, bienvenido, buenas tardes. Un régimen de excepción, por ejemplo, ¿usted lo ve viable en nuestro país? ¿Usted lo aplicaría en San Martín de Porres? Por supuesto que sí. Yo creo que obviamente la delincuencia, la criminalidad, las extorsiones, los homicidios se han desbordado, y cuando hay perturbación del orden público, el régimen de excepción, este estado de emergencia es viable. Así es que en ese sentido, pues sí, obviamente, y sobre todo en muchos distritos de nuestro país, y sobre todo en San Martín de Porres, que obviamente el segundo distrito más grande del Perú, que se ha desbordado totalmente. Así es que en ese sentido, por supuesto que sí. Pero esto requiere de una decisión política, partiendo de ahí, de una serie de cambios. Totalmente. ¿Hay esa iniciativa en las reuniones que ustedes han tenido? Porque justamente estas reuniones han empezado el día de hoy. Me refiero a este grupo de El Salvador que acaba de llegar a esta comisión y algunos alcaldes de distintos distritos que han dicho, nos sumamos para escuchar el plan. Usted viajó a El Salvador. Sí, por supuesto. ¿Qué aplicaría en su distrito? De en la medida que usted lo pueda aplicar. Claro. Nosotros, ya venimos realizando algunas acciones, porque hay que recordar que el responsable operativo de la seguridad es la Policía Nacional. Exacto. ¿No? Y nuestro serenazgo tiene funciones preventivas, disuasivas. Asimismo, políticas públicas enfocadas, nosotros tenemos políticas públicas enfocadas a la niñez y a la adolescencia, ¿sí? De manera preventiva, para poderlos enfocar en arte, en deporte, en cultura, que son
son alternativas distintas a lo que comúnmente se puede ver en algunas zonas, en algunos puntos críticos del distrito. ¿Y usted le puede garantizar, por ejemplo, a los vecinos de San Martín de Porres aplicar algunos aspectos del plan Bukele? Sí, hace un momento mencionó Luis el tema de los cubos, que incluso fue antes de ser una política de gobierno, lo aplicó el presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde. Estos cubos, que son unos centros urbanos de bienestar y oportunidades, ¿sí? Son unos espacios donde los niños, los adolescentes, los jóvenes hacen arte, cultura, danzas, incluso música, y están muy bien equipados para que en esos lugares donde estaban asentados, por ejemplo, las pandillas sureñas, la número 18, ellos tuvieron esta política pública para alejar a esos niños de lo malo y de la delincuencia que acarreaba esa ciudad. Esa es la parte preventiva. Otro aspecto lo podría a ver, porque uno puede decir construcción de centros urbanos para bienestar, ese es el lado positivo. Dentro del plan se sabe perfectamente, recordando que estamos hablando del plan Bukele, es la construcción, como hicieron en El Salvador, de una mega cárcel. ¿Qué pasaría con los delincuentes? Poniéndonos en el caso hipotético que usted lo pueda hacer, alcalde Cifuentes, ¿no? De aquellas personas que son intervenidas, los delincuentes, ¿a dónde se enviarían? ¿Está en la posibilidad de enviarlos a usted a algún lugar en especial, a construir, por ejemplo, una cárcel en San Martín de Porres? Yo creo que las cárceles tienen que estar un poco alejadas de la ciudad, ¿no? Así es que si hay una política de Estado, obviamente, de construir cárceles que se necesitarían, pero al margen de ello también, y quiero puntualizar un tema que ya venimos haciendo también en San Martín de Porres, que es importante, que también lo hicieron en su momento algunos municipios ahí en El Salvador, que es la recuperación de espacios públicos. Nosotros tenemos como competencia la fiscalización de locales ilegales que no cuentan con permisos, con licencias, y también la informalidad, que si bien es cierto, el país es un país 75%, 80% informal, la informalidad, detrás de la informalidad, ¿sabes qué se cobija? La delincuencia, las bandas criminales. Pero ¿dónde enviaría? Porque mi pregunta, alcalde Cifuentes, era ¿dónde enviarían a estos delincuentes? Pero te voy a ser sincero, o sea, se construirían más cárceles, y si están hacinados, yo creo que hay más peligro que ellos estén en las calles, volviendo a acechar a sus víctimas, volviendo a que nuestros familiares, tu familia, nuestra familia y la familia de los vecinos esté en peligro, ¿no? Antes que ellos puedan, y que sigan en las calles. Es mejor que estén en las cárceles. Discúlpame, si tienen que estar hacinados, bueno, es porque han cometido un delito. Lastimosamente tenemos que velar también por la seguridad de nuestros vecinos. Lo que iba era a un plan, digamos, real y tangible. Y aquí le pregunto al señor Luis Contreras, ¿no? ¿Cuánto de presupuesto se destinó justamente para la construcción, no solo de esta mega cárcel, ¿no? Para la construcción de lo que ustedes denominan orden en estos momentos en El Salvador? Sí, lo que pasa es que la sumatoria no solamente es de presupuesto gubernamental, sino que también de las municipalidades. Es decir, el plan de seguridad gubernamental incursiona también en los proyectos Cubo, que ahí también hay hasta una donación de la Unión Europea. Pero deben haber partido de un mínimo, me imagino. Sí, lógicamente ha ido ascendiendo, claro. Ha ido ascendiendo. No recuerdo exactamente el monto, porque eso fue en el 2019, pero ha ido ascendiendo acorde a las necesidades. ¿Por qué? Porque es muy holístico, es decir, la construcción de la cárcel es un elemento nada más. El plan de seguridad es persecución, prevención, control penitenciario, me explico, modificación al marco legal. Eso casi no se menciona. Yo creo que aquí solo se habla en los medios de la cárcel, del régimen. Sin embargo, hay cosas intangibles, que es el marco legal, que es lo que le ha dado sostenibilidad. Por ejemplo, el hecho de andar un tatuaje alusivo a pandilla ya es penado con 15 años, por ejemplo. Claro, pero en nuestro marco legal, acá no se puede intervenir a una persona en la calle por tener un tatuaje que alguna persona diga, este tatuaje da la impresión que es violento, que puede pertenecer a una banda. En El Salvador son los que son alusivos a pandillas, ya son específicos. Es el MS-13 o la pandilla 18, no tatuajes decorativos. Pero también pueden hacer un levantamiento de las comunicaciones sin ningún tipo de orden. Sí, pueden ingresar a las viviendas, pueden ingresar a los comercios. El régimen de excepción habilita. ¿Por qué? Porque si la autoridad está en una investigación de una estructura criminal, tiene que pedir la autorización de un juez para que vaya a la escucha telefónica. Eso puede demorar meses. En esa demora de meses han extorsionado, matado a personas. Hoy con el régimen ya no se necesita la avalación del juez, por eso se llama régimen de excepción, que, repito, es de índole constitucional. No es una medida que el presidente Bukele se la sacó de la manga, sino que ha estado en la Constitución. En el pasado nunca se utilizó
porque no les interesó a los gobiernos anteriores. Alcalde Cifuentes, ¿usted estaría de acuerdo con alguna de estas medidas? Es decir, en un régimen de excepción de un levantamiento de comunicaciones sin ninguna orden, de la intervención de menores de edad, de derechos en general. Lo que sucede es que justamente estos regímenes de excepción se dan en casos donde la falta de control y el orden ha sido perturbado de una manera pues muy grande, muy fuerte. Entonces, obviamente están permitidos. Es más, constitucionalmente también hay algunos derechos, ¿no? que también hay algunos derechos que también se suprimen bajo este régimen. Y en ese sentido está permitido, porque obviamente pues obviamente esto que se está desbordando es parte de. Así es que y este inicio que ellos tuvieron en cuanto al control territorial, pero fíjate también hay que ver un tema muy importante y que a veces no lo hemos visto y no nos estamos dando cuenta. Cuando se empezó este plan, se aseguró que se enfocaría en 3 áreas, ¿no? Una de esas áreas era el control de los centros penales, ¿no? Se sabe que muchas de las extorsiones, los sicariatos y los grandes pasos de la criminalidad y de la delincuencia pasan lamentablemente por las cárceles, no solo del Perú, sino de otros países cercanos a nuestro país. Por eso mi pregunta era, aquí y ahora, ¿instalar un régimen de excepción desde su punto de vista? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Honduras ya lo replicó. Así es. Ecuador lo ha hecho, golazo también. Así, y además que hasta cuándo vamos a esperar que eso suceda. Hasta ya la delincuencia se sigue desbordando, las extorsiones se siguen también, igual que la criminalidad y los homicidios en el país. O sea, hasta cuándo ya tenemos que tener, obviamente, mano dura de darle frontalmente la lucha contra la delincuencia y que sea una decisión política, ¿sí?, del gobierno, obviamente central, porque en nuestros distritos nosotros no podemos siquiera poder implementar un plan Bukele o nada, si es que no tenemos el apoyo de ellos. ¿Y con qué, digamos, alcaldes en estos momentos se han reunido? Bueno, hay algunos alcaldes que están de acuerdo. Más tarde la delegación, o creo que ya está con el alcalde López Aliaga, luego después con el alcalde del Callao, el alcalde Espadaro, también hay una reunión. Mañana tenemos así es, con el alcalde de San Miguel. Hoy 28 y 29 son las reuniones. Le pido hacer un instante, una pausa aquí, porque tenemos que ir con los enunciantes, pero volvemos para continuar hablando justamente de estos encuentros distritales. 1:17. Hay que recordar que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lo que ha dicho es que él ahora se muestra en desacuerdo, no apoya el plan Bukele, que ha cambiado de opinión y que incluso está solicitando una reunión con el ministro de Defensa. El objetivo, según lo que ha dicho el alcalde de Lima, es solicitar que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Señor Contreras, usted es analista político de El Salvador, va en unos instantes, si no me equivoco, en unos minutos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí. ¿Ustedes con qué se han quedado? ¿Con la primera declaración del alcalde diciendo que se apoyaba o recién con esto? Yo ya sabía que después había pedido una reunión inclusive con el alcalde Gustavo Acevedo de Santa Ana, el que visita Lima. Habría que indagar, me imagino que nos va a comentar cuál ha sido la decisión quizás del cambio de pensamiento ya para estar a favor del plan. Me imagino que es con base en los resultados realmente. Recordemos que política, si es algo que es efectivo y de bienestar para la población, hay que replicarlo. Hoy, lunes, hubo una última encuesta en El Salvador donde básicamente de los 60 diputados para la próxima votación que se viene, 58 vaticina la casa encuestadora que va a tener del partido del presidente. Es decir, la oposición se va a quedar sin diputados, pero es gracias a esos buenos resultados del Plan de Seguridad Pública de El Salvador. Y digamos, si nos quedamos solo con estas declaraciones, porque falta conocer los detalles, ¿no?, del alcalde y este pedido o esta solicitud de que las Fuerzas Armadas salgan a también ayudar a la seguridad ciudadana, ayudar a las labores de la policía, ¿esto podría ser efectivo en nuestro país? Si se implementa bien, sí, así como ha sido en El Salvador. ¿A qué se llama implementarlo bien? Una articulación sistemática entre las instituciones que les compete la seguridad pública. Un ejemplo, ya está Fiscalía General de la República, Centros Penales, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa. Es decir, esas 4 se les con presupuesto. Exacto, se les ha denominado Gabinete de Seguridad Empleado y las comanda el presidente de la República en las directrices. Me explico, no trabajan aisladamente. Si comienzan a trabajar aisladamente, porque si era antes en El Salvador, el exfiscal anterior se oponía a todo lo que el presidente Bukele quería implementar. Así no se podía trabajar. Alcalde Cifuentes, solo con esta solicitud, digamos, que para usted sería suficiente, ¿usted considera que con esto se podría reducir los índices de delincuencia y criminalidad en el país? La salida de las Fuerzas Armadas, me refiero.
Yo creo que, como bien lo acaba de decir Luis, implementándose bien y articulando sería pues de suma importancia para reducir los índices de delincuencia, ¿no? y criminalidad, ¿no? Asimismo, también comentarte que bueno, nosotros ya hemos venido haciendo algunas acciones, como bien sabemos, muchas veces los vecinos de San Martín, cuando les roban, les asaltan, después de 48 horas ven a este fascineroso, este delincuente por las calles. Nosotros estamos este año trayendo, y estuvimos hace unas semanas con el presidente del Poder Judicial, trayendo el primer módulo de flagrancia a San Martín de Porres. Y le pido nuevamente, nos quedemos aquí porque está el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dando declaraciones respecto a ese tema. Vamos a escucharlo. Conferencia. Y hay temas rescatables, hay temas que están en el tintero, pero creo que debemos, como Municipalidad Metropolitana, en la próxima sesión de regidores, redactar ya una iniciativa legislativa para que se apliquen en Perú medidas que son exitosas en El Salvador y espero también en Ecuador, que lamento muchísimo que haya tenido que pasar por la defunción, el asesinato de un candidato a la presidencia. Eso es horrible, es un atentado total a la democracia. Pero cosas aplicables a Perú, concretas, para no hablar, como dice el caballero, temas sófonos, ¿no? El estado de emergencia para Lima, Metropolitana y el Callao. Por lo menos, pues empecemos por una parte. Para todo el Perú puede ser muy complicado. El Salvador es pequeño, pero sumando Lima y el Callao tenemos una población cercana y se puede hacer un operativo de estado de emergencia, con lo que he dicho varias veces, pero no se me hace caso. Ejército disuasivo, ejército que proteja zonas de Lima Metropolitana y el Callao y otras partes del país inclusive, que libere policías. Estamos policías en las calles, estamos policías que la gente los vea, que los tenga cerca. Entonces, para eso el ejército es fundamental. El Salvador lo ha implementado. El grado que yo planteo aquí es menor, un grado de ejército disuasivo, que tenga presencia en zonas estratégicas de actividad económica estratégica. Y vamos a plantearlo de una buena vez ya como iniciativa legislativa metropolitana, que tenemos esa capacidad. Lo voy a someter al Consejo Metropolitano en el próximo consejo que tengamos. Otro tema que también rescato de la experiencia de El Salvador es el plazo de detención en flagrancia, ¿no? Es ridículo, pues, 2 días. Allá tienen 30 días. Creo que en Perú podríamos pasar de 2 a 7 días, pues, para que no haya esa rueda giratoria. Bueno, teníamos ahí las declaraciones de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Él dice presentar una iniciativa legislativa, buscando ¿qué cosa? Empezar por Lima y Callao, en un estado de emergencia, pero también liberando a policías, es decir, que dejen las labores administrativas, como en un momento se ha señalado también desde el Congreso, ¿no? Y desde otros lados, que dejen las labores administrativas para que podamos tener más policías en las calles. Le pregunto, alcalde Cifuentes, alcalde de San Martín de Porres, que está aquí con nosotros, ¿no? Para usted, ¿eso le parece una buena medida, iniciar por Lima y Callao y este aspecto de liberar un número mayor de policías? Sí, bueno, es una buena iniciativa, pero hay que recordar que si no hay articulación entre todos los estamentos del Estado no vamos a poder lograrlo, ¿no? Es importante también que el legislativo también legisle en función a ello, para evitar la silla giratoria, que lo mencionamos también ayer y en algunas otras entrevistas y hoy día también es importante, ¿no? Legislar en torno a ello. A veces, después de 48 horas, el delincuente termina, como lo mencionaba, libre, entonces, y a veces no está la presencia del fiscal y del juez. Entonces necesitamos traer al Estado más cerca a los distritos, pero también paralelamente lejos
legislar en torno a ello, porque ya los temas de la inseguridad no solamente le compete a los equipos de seguridad, a la policía, sino también a los temas que tienen que ver con la justicia en sí, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser la otra opción o qué opina usted? ¿Cuál es su respuesta? Porque la presidenta ya ha descartado, ¿no?, poner en marcha un plan Bukele. Cuando se le preguntó, ella fue muy clara y prácticamente se fue al otro lado de la orilla, mientras que el jefe del gabinete de ministros decía sí, podría ser viable algunos aspectos, ella dijo no, descartamos tajantemente. Bueno, es que yo lo que escuché es que que era otra realidad, ¿no? Y que no necesariamente sentí que lo descartara. Lo cierto es que tenemos que tener un plan y recoger del país amigo, como es el país de El Salvador, algunas buenas experiencias, y eso es lo que estamos haciendo. Pero si lo descartara el Ejecutivo, ¿qué le quedaría a usted, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le quedaría en San Martín de Porres? ¿Ejecutar qué cosas? Mi competencia es el tema preventivo. Si bien es cierto, yo soy el que preside el CODICET, el comité, Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, que articula con la Policía Nacional, y articulamos operativos de seguridad y articulamos operativos de recuperación de espacios públicos, como también se vino haciendo hace un tiempo en El Salvador, ¿no? En donde, y como bien lo mencioné, dentro de nuestras funciones de fiscalización vamos dándole la batalla a estas bandas organizadas que están asentadas y que cobran cupos, extorsionan y están metidas y sumidas en la informalidad. También nosotros venimos haciendo, como te comentaba, trayendo al Estado más cerca de los ciudadanos, el módulo de flagrancia para que ese delincuente que roba, que asalta, que está en las calles y que va a volver a cometer más y más delitos, ¿sí?, sea juzgado antes de las 48 horas, porque está el fiscal y está el juez. Perfecto. Por otro lado, las unidades especializadas, en este caso la IRINCRI, el día 15 de septiembre firmamos un convenio para que extorsiones, robos y homicidios estén en el distrito. Solo sí o no, díganos, porque nos gana el tiempo. Con estas medidas preventivas, ¿usted lograría reducir significativamente algún tipo de porcentaje el índice de delincuencia y de criminalidad en San Martín de Porres, sí o no? Con una política preventiva sí se puede reducir los índices de inseguridad a mediano y a largo plazo, pero también nosotros estamos trayendo a la unidades especializadas de la IRINCRI y el módulo de flagrancia para que estos miserables terminen presos antes de las 48 horas cuando han sido atrapados en delitos menores, pero en flagrancia, ¿no? Así es. Luis, ¿has escuchado las declaraciones del alcalde de Lima? ¿Has escuchado lo que ha resumido, que ha sido la respuesta en realidad de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué opción le queda a nuestro país? Mira, al final, si el Ejecutivo, en este caso la Presidenta, no está de acuerdo, las alcaldías deben de trabajar en lo suyo. Y inclusive se me ocurre políticamente aliarse, hacer una gremial y exigirle al gobierno central, y al tener esos buenos resultados evidentemente la población también lo va a exigir, porque al final recordemos que los políticos se deben al pueblo, y si la política criminal que está el gobierno actual de Perú está implementando no está dando resultados, entonces hay que cambiar. ¿Y cuánto sirvió la política preventiva en El Salvador? Mucho, porque está simultáneamente con lo que se está haciendo en persecución del delito. Es que vuelvo a recalcar, el plan de seguridad de El Salvador no es solamente persecución del delito, están los proyectos Cubo, que lo trabaja la Dirección de Tejido Social. Lo que pasa es que eso no es mucha noticia en medios internacionales, sino que es la cárcel, el régimen. Sin embargo, los proyectos Cubo se comenzaron a implementar desde que asumió el presidente Bukele. Perfecto. Las gracias a ambos. Gracias por su tiempo. Bienvenidos aquí a La Rotativa del Aire. Luis Contreras, analista político de El Salvador, y Hernán Cifuentes, alcalde del distrito de San Martín de Porres. Actualizamos titulares y volvemos en La Rotativa del Aire.